Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores turcos más queridos y exitosos a nivel internacional, Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a descubrir la gran decisión que literalmente le cambió la vida. Una decisión que tuvo un impacto enorme y que, como podrán imaginar, está íntimamente relacionada con algo que todos notamos. Su sorprendente corte de pelo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman, del impacto de sus elecciones y de cómo un simple cambio de look puede simbolizar mucho más de lo que parece. Vamos a analizar su carrera, su evolución, y cómo esta decisión, aparentemente superficial, fue un punto de inflexión. Y prepárense porque la historia de Can Yaman es fascinante y llena de sorpresas. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las celebridades, las series turcas y todo lo que nos apasiona. No se arrepentirán. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por estar siempre ahí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en la vida de Can Yaman y descubrir juntos esa gran decisión. Can Yaman, para quienes no lo conocen, es un actor turco nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul. Desde muy joven demostró una pasión innata por la actuación. Estudió Derecho en la Universidad Yeditepe, pero su amor por el arte lo llevó a tomar clases de actuación y, eventualmente, a dedicarse por completo a esta profesión. Y qué buena decisión tomó, ¿verdad? Porque hoy en día, Can Yaman es sinónimo de éxito. Sus papeles en series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y Bay Jail, M.R. Roung, lo catapultaron a la fama internacional. ¿Pero qué tiene de especial Can Yaman? Además de su talento actoral, que es innegable, tiene un carisma y un magnetismo que capturan la atención de todos. Es guapo, sí, eso es innegable, pero hay algo más. Su sonrisa, su forma de ser, su cercanía con sus fans, todo eso lo convierte en una estrella muy querida. Y claro, no podemos olvidar su físico, que es, digamos, bastante envidiable. Su altura, sus ojos, su sonrisa, todo contribuye a ese aura de estrella que lo rodea. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con su corte de pelo? Pues bien, el cambio de look de Can Yaman fue mucho más que un simple corte de cabello. Fue el símbolo de una transformación, de una decisión trascendental que marcó un antes y un después en su carrera y en su vida personal. Fue un acto de valentía, una declaración de intenciones, un grito silencioso al mundo que decía, estoy listo para más. Durante mucho tiempo Can Yaman fue conocido por su larga y cuidada melena. Era parte de su imagen, de su personaje. Muchos de sus roles requerían este estilo, y su cabello se convirtió en una característica distintiva. Era, digamos, su marca registrada. En Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, por ejemplo, su melena era casi un personaje en sí mismo, contribuyendo a la imagen romántica y soñadora de Can Divit. Pero en un momento dado, Can tomó una decisión. Una decisión que sorprendió a muchos, pero que a la larga resultó ser clave. ¿Cuál fue esa decisión? Pues la de cortarse el pelo. Pero no solo eso, sino que decidió hacerlo radicalmente. Adiós a la melena, hola a un corte mucho más corto, moderno y, digamos, más arreglado. El cambio fue drástico. Y las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Los fans se dividieron, algunos amaron el cambio, otros lo extrañaron con la melena. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y debates. Algunos se preguntaban si había perdido su encanto, otros celebraban la renovación. ¿Pero por qué este cambio fue tan significativo? ¿Por qué un simple corte de pelo generó tanta discusión y expectativa? Para entender la importancia de esta decisión, debemos analizar el contexto. En ese momento Can Yaman estaba en la cima de su carrera en Turquía. Era uno de los actores más solicitados, con una gran legión de fans y proyectos exitosos. Había conquistado el corazón de millones de personas en Turquía y en el extranjero, especialmente en países como Italia, España y Latinoamérica. Sus series se transmitían en múltiples idiomas, generando una verdadera Can Yaman manía. Pero el panorama internacional comenzaba a abrirse. Ya había logrado un éxito considerable, pero quería más. Quería trascender fronteras, conquistar nuevos mercados, demostrar su valía a un público más amplio.
Y para dar el salto a Hollywood y a otros mercados, necesitaba algo más. Necesitaba reinventarse, refrescar su imagen y demostrar que era un actor versátil, capaz de adaptarse a diferentes roles y exigencias. El corte de pelo fue el símbolo de esa transformación. Dejó atrás la imagen del galán turco romántico y abrazó una imagen más moderna, más versátil, más internacional. Era como decir, estoy listo para nuevos retos, para nuevos proyectos, para un nuevo mercado. Era una clara señal de que no se conformaba con el éxito, que estaba dispuesto a salir de su zona de confort y explorar nuevos horizontes. Y de hecho esa fue la señal que necesitaban los productores y directores de otros países. El corte de pelo fue un acto de liberación, una declaración de independencia artística. Este cambio físico no solo fue estético. Fue una declaración de intenciones. Can Yaman estaba decidido a expandir sus horizontes, a buscar nuevos desafíos y a demostrar su valía como actor en diferentes escenarios. Era un mensaje claro de que estaba dispuesto a evolucionar, a aprender y a crecer. Era un compromiso consigo mismo y con su carrera. Y como todos sabemos, lo logró. El cambio de look fue un catalizador, un detonante que impulsó su carrera hacia nuevas alturas. Después de este cambio, Can Yaman comenzó a recibir ofertas de trabajo en Italia, un mercado muy importante para él. Italia, con su rica tradición cinematográfica y su pasión por las telenovelas turcas, representaba una oportunidad dorada. Y Can Yaman, con su carisma y talento, no desaprovechó la oportunidad. Participó en la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, donde demostró su capacidad para actuar en italiano, un idioma que había aprendido con dedicación. Este fue un paso muy importante en su carrera, ya que le abrió las puertas a un nuevo público y a nuevas oportunidades. No solo demostró su habilidad actoral, sino también su capacidad de adaptación y su compromiso con el aprendizaje. Además, el cambio de imagen le permitió interpretar roles más variados y alejados de la imagen del galán romántico. Pudo mostrar su versatilidad, su capacidad para adaptarse a diferentes personajes y demostrar que era un actor con mucho que ofrecer. Ya no era solo el chico de la melena, era un actor dispuesto a asumir riesgos, a interpretar personajes complejos y a demostrar su valía en diferentes géneros. El corte de pelo le permitió deshacerse de etiquetas y prejuicios, abriendo un abanico de posibilidades para su carrera. El corte de pelo, en resumen, fue la clave. Fue el detonante que le permitió reinventarse, expandir sus horizontes y alcanzar el éxito internacional. Fue una decisión valiente, arriesgada, pero que al final le dio grandes frutos. No solo fue un cambio de imagen, sino un cambio de mentalidad, una demostración de su ambición y determinación. Fue una declaración de que estaba dispuesto a romper barreras y a conquistar nuevos desafíos. Pero la gran decisión de Can Yaman no solo fue cortar su cabello. Fue la decisión de invertir en sí mismo, en su formación, en su futuro. Decidió tomar clases de italiano, aprender sobre la cultura italiana y adaptarse a un nuevo mercado. Esta decisión demuestra su profesionalismo, su dedicación y su ambición por seguir creciendo como actor. No se limitó a esperar que las oportunidades llegaran, las buscó activamente, invirtiendo tiempo y esfuerzo en su crecimiento personal y profesional. Su compromiso con el idioma, la cultura y la gente italiana demostró su respeto y su deseo de integrarse plenamente en el nuevo mercado. Can Yaman no se conformó con el éxito que ya tenía en Turquía. Quiso más y luchó por ello. Y esta es una lección muy valiosa para todos nosotros. A veces necesitamos tomar decisiones difíciles, salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a cambiar para alcanzar nuestros sueños. La historia de Can Yaman es un ejemplo de perseverancia, ambición y valentía. Es un recordatorio de que el éxito no llega por casualidad, sino por trabajo duro, dedicación y la disposición a asumir riesgos. La historia de Can Yaman es un ejemplo de cómo un simple cambio puede tener un impacto enorme en nuestra vida. El corte de pelo fue el símbolo de una transformación, de una decisión trascendental que marcó un antes y un después en su carrera y en su vida personal. Fue una señal de que estaba dispuesto a evolucionar, a crecer y a conquistar nuevos horizontes. Pero más allá del cabello, lo que realmente importa es la actitud. La actitud de Can Yaman de ser proactivo, de buscar nuevas oportunidades, de invertir en su crecimiento personal y profesional. Y esa actitud es la que lo ha llevado al éxito que tiene hoy en día. Su dedicación al trabajo, su compromiso con la excelencia y su pasión por la actuación son cualidades que lo han convertido en un referente para muchos.
¿Y qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que no debemos tener miedo al cambio. Que a veces para alcanzar nuestros objetivos necesitamos salir de nuestra zona de confort, tomar decisiones difíciles y arriesgarnos. Podemos aprender que la perseverancia, la dedicación y la pasión son claves para lograr el éxito. Podemos aprender que el éxito no es un destino, sino un camino, y que el crecimiento personal y profesional son procesos continuos. La historia de Can Yaman nos enseña la importancia de la autoconfianza y la autosuperación. Nos muestra que con determinación y esfuerzo podemos alcanzar nuestras metas, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Nos inspira a creer en nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos ante las adversidades. Así que la próxima vez que veamos a Can Yaman, recordemos su corte de pelo, pero también recordemos la gran decisión que tomó. Una decisión que le cambió la vida y que nos inspira a todos a seguir nuestros sueños, a ser valientes y a no tener miedo al cambio. Recordemos que un simple corte de pelo puede ser el símbolo de una transformación, de una nueva etapa, de un nuevo comienzo. Ahora profundicemos un poco más en el impacto de esta decisión. No podemos hablar solo del corte de pelo como un evento aislado. Debemos entenderlo dentro de un contexto más amplio, dentro de la estrategia de un actor que busca el reconocimiento internacional. El corte de pelo fue una pieza más del rompecabezas, una herramienta que le permitió consolidar su imagen y abrirse camino en un mercado más competitivo. Pero, ¿qué más hizo Can Yaman para lograr este éxito? Además de su talento y carisma, que son innegables, Can Yaman ha sido muy inteligente en su estrategia de carrera. Ha elegido proyectos con cuidado, ha participado en campañas publicitarias de alto perfil y ha mantenido una fuerte presencia en las redes sociales, conectando con sus fans de todo el mundo. Su dedicación al aprendizaje de idiomas es otro aspecto fundamental. Aprender italiano no fue solo una decisión profesional, sino una muestra de respeto y admiración por el país y su cultura. Esto le permitió sumergirse en el mercado italiano, conectar con la gente y demostrar su compromiso con la excelencia. Además, Can Yaman ha demostrado ser un actor muy versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Esto le ha permitido expandir su abanico de posibilidades y evitar encasillarse en un solo tipo de rol. Ha demostrado que es un actor con mucho que ofrecer, capaz de adaptarse a diferentes géneros y estilos. El corte de pelo fue solo el primer paso. Después vino el trabajo duro, la dedicación, el aprendizaje y la perseverancia. Can Yaman ha demostrado que el éxito no es un regalo, sino una conquista. Y su historia es una inspiración para todos nosotros. En su trayectoria, también es importante destacar la importancia de la imagen personal. Can Yaman cuida mucho su apariencia física, lo que le permite mantenerse en forma y proyectar una imagen saludable y atractiva. Esto sin duda ha contribuido a su éxito y a su popularidad entre el público. Además, Can Yaman ha sabido rodearse de un buen equipo de trabajo, que lo ha apoyado en su carrera y le ha ayudado a tomar decisiones importantes. Un buen agente, un buen manager y un equipo de profesionales que lo asesoran y lo apoyan en sus proyectos son fundamentales para el éxito de cualquier actor. La historia de Can Yaman es una historia de éxito, pero también es una historia de esfuerzo y dedicación. Es una historia que nos inspira a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos ante las adversidades. Es una historia que nos enseña que con trabajo duro, perseverancia y pasión, podemos alcanzar nuestras metas. Pero, ¿qué hay de sus futuros proyectos? ¿Qué le depara el futuro a Can Yaman? Aún es joven y tiene mucho por delante. Seguramente lo veremos en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Italia como en otros países. Su ambición y su talento son garantía de éxito. Y por supuesto, no podemos olvidar su faceta como influencer. Can Yaman tiene una gran presencia en las redes sociales, donde comparte su vida, sus proyectos y sus opiniones con sus fans. Esto le permite mantener una conexión directa con su público y fortalecer su imagen de marca. En resumen, la historia de Can Yaman es una historia de éxito, de perseverancia y de valentía. Es una historia que nos inspira a todos a perseguir nuestros sueños y a no tener miedo al cambio. El corte de pelo fue solo el comienzo, pero la gran decisión fue la de invertir en sí mismo, en su formación y en su futuro. Y esa es la clave del éxito. El corte de pelo, por lo tanto, fue mucho más que una simple cuestión estética. Fue el símbolo de una mentalidad renovada, de una ambición desbordante y de un deseo inquebrantable de conquistar el mundo.
Fue el primer paso de un viaje emocionante que aún no ha terminado, un viaje lleno de retos, pero también de grandes satisfacciones. Y ahora, para complementar todo lo que hemos hablado, me gustaría que reflexionáramos sobre un aspecto muy importante, la conexión de Can Yaman con sus fans. Esta conexión, esta cercanía, es una de las claves de su éxito. Can Yaman no solo es un actor talentoso, es una persona que se preocupa por sus fans, que les dedica tiempo y atención, y que valora su apoyo incondicional. Esta conexión se manifiesta de muchas maneras, a través de las redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y comparte momentos de su vida, a través de eventos y encuentros, donde tiene la oportunidad de conocer a sus fans en persona, y a través de su actitud general, que se caracteriza por la amabilidad, la sencillez y la cercanía. Esta conexión es muy importante para él, porque le permite sentir el cariño y el apoyo de sus fans, y también porque le da la oportunidad de conocer sus expectativas y sus deseos. Esto le ayuda a elegir proyectos que sean del agrado de su público y a mantener una imagen que sea coherente con sus valores y su personalidad. La conexión de Can Yaman con sus fans es un ejemplo de cómo la fama y el éxito no están reñidos con la humildad y la cercanía. Es un ejemplo de cómo un artista puede mantener una relación sana y positiva con su público, y cómo esa relación puede ser clave para el éxito a largo plazo. Y volviendo al tema principal, el corte de pelo, es importante destacar que este cambio no fue solo una decisión profesional, también fue una decisión personal. Fue una forma de expresar su individualidad, de romper con los estereotipos y de mostrar su autenticidad. Fue una forma de decir, soy yo, y estoy orgulloso de serlo. Y esa autenticidad es, quizás, una de las claves del éxito de Can Yaman. Sus fans valoran su honestidad, su sencillez y su cercanía. Valoran que sea una persona real, con sus virtudes y sus defectos, y que no tenga miedo de mostrarse tal y como es. Así que la próxima vez que veamos a Can Yaman, recordemos su corte de pelo, pero también recordemos todas las decisiones que ha tomado, todos los desafíos que ha superado y todas las personas que lo han apoyado en su camino. Recordemos que el éxito no es un destino, sino un viaje, y que el camino hacia el éxito está lleno de decisiones, de aprendizajes y de transformaciones. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Can Yaman y que hayan disfrutado de esta reflexión sobre su gran decisión y su sorprendente corte de pelo. ¿Qué les pareció el cambio de look de Can Yaman? ¿Creen que fue una buena decisión? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y discutir con ustedes. Como siempre, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido y estoy siempre en contacto con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.